¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Excelente tarde. Em, Como ustedes saben, el día viernes fue nuestro último día, técnicamente conforme al calendario escolar y conforme lo han establecido estas últimas normatividades, técnicamente entramos en un periodo de vacaciones. Sin embargo, pues les voy a subir esta última cápsula para que ustedes puedan retomar todos los temas de clase, para que avancemos un poco en el temario. Prácticamente esta es la clase que correspondería al día viernes, para que puedan ustedes tener la información completa. Y pues no, yo no los estaré molestando, sino hasta el día lunes, de este lunes en 8. Y toda esta semana pues ustedes podrán estar de vacaciones. Vamos a retomar este último tema. Necesito que en el transcurso de las vacaciones ustedes, si tienen oportunidad, pueden repasar esta cápsula, pueden consultarlo, la información, pueden consultarla en el libro que estamos estudiando, que son elementos fundamentales del derecho penal de Castellanos Tena. Y solamente les dejaré en el transcurso del fin de semana un último trabajo de investigación, para que sigamos avanzando un poco en los temas. Y pues de ahí en fuera pues retomaremos todo esto, ¿no? Es muy importante esta última cápsula, ya que con esto ustedes podrán irse a las vacaciones con una noción un poco más completa de lo que estamos hablando ahora, que es la teoría del delito. La teoría del delito es fundamental, como lo habíamos comentado en las últimas sesiones, para poder estudiar todas las ciencias de naturaleza penal que a ustedes les importan y están estudiando actualmente en esta licenciatura de Derecho y Criminología. Y primero voy a responder algunas cuestiones que por ahí me planteaban. Me comentaban en el chat algunos compañeros fundamentos y objetivos de la extradición. Eh, Efectivamente, los objetivos de la extradición es que una persona sea juzgada en otro país, ese es el objetivo número uno, o que si ya fue juzgada en el país donde buscó refugio, que cumpla su condena en el país a donde se le va a extraditar, ¿ok? Espero que eso haya respondido sus preguntas, básicamente es eso. Me lo hacían y me lo preguntaban a manera de repaso de clase. Es importante, si ustedes se sienten cómodos y asimilan los conceptos de esta manera, es importante que lo trabajemos. Yo abierto, si ustedes tienen preguntas en ese sentido de cualquier situación, si quieren reforzar conocimientos o si tienen una duda un poquito más compleja, pues con mucho gusto lo retomaremos, ¿ok? Vamos a seguir entonces hablando de teoría del delito, porque todo lo que viene gira en torno a los conceptos que estamos viendo. Me preguntaban y hacían referencia al concepto de delito de Francesco Carrara. Vuelvo a repetir el concepto de delito. Delito viene de delinquere, delinquere, D-E-L-I-N-Q-U-E-R-E, así se escribe delinquere, porque algunos me lo comentaron o me lo escribieron de una manera no acertada. A lo mejor las cápsulas, como son orales, es un poco complicado entender la redacción, pero es delinquere, que significa apartarse, salirse del camino del derecho, no seguir los parámetros, ir en contra del derecho. Eso significa delinquere. Y en ese sentido retomamos una serie de definiciones o de conceptos. Hablábamos de Francesco Carrara. Recuerden, ahí les comentaba que Francesco Carrara definía delito como la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, que puede ser positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. Esta es la definición que retoman en ese sentido Francisco Carrera de delito. Me parece que todos ya la tienen, fue atinada, fue acertada. Recuerden ustedes que Garófalo en ese sentido hace referencia a las conductas del hombre. Garófalo no define delito, también me preguntaban por ahí. La definición de acto u omisión que sancionan las leyes penales es de Garófalo, no. La respuesta es no. Garófalo simplemente hace una reseña y hace una aportación ideológica consistente en que dice que el hombre es un hombre salvaje, el hombre es primitivo, todos los actos que tiene el hombre o que ejecuta el hombre tendientes a cometer alguna falta, alguna cuestión de ilegalidad, son debido a su naturaleza salvaje, debido a su naturaleza primitiva. Y hay muchos factores en voz de Garófalo
que se toman en consideración para que un hombre pueda cometer un delito. Nosotros como seres humanos podemos cometer delitos por muchas razones. La explicación que da Garofalo al respecto es precisamente nuestra naturaleza animal, nuestra naturaleza salvaje, nuestro entorno, nuestras familias, nuestra economía, nuestras parejas, nuestros maestros. Todo esto son causas influyentes, nuestro estado de ánimo para que las personas puedan cometer delitos. Somos animales finalmente, y Garofalo lo refiere de esta manera. Al ser animales, al ser seres de naturaleza salvaje, está en nuestra sangre ese salvajismo que nos impulsa a cometer esas acciones en contra de la ley o acciones ilegítimas. Es importante. Yo les comentaba otro concepto de delito, que es el concepto de la ley. Me preguntaban que dónde venía este concepto. Lo podemos retomar en el artículo 7 del Código Penal Federal, artículo 7 del Código Penal Federal, que dice que la ley define el delito como el acto u omisión sancionado por las leyes penales, el acto u omisión que sanciona las leyes penales, y este es otro concepto. Vamos con el tercer concepto de delito, que también es pregunta de examen, y vamos a retomar a un autor que se le conoce como Mesger. Se escribe M-E-Z, G de gato, E de elefante, R de ratón. Mesger. Mesger define al delito como una acción típicamente antijurídica y culpable. Esto es muy importante. Aquí empezamos a retomar elementos de delito que vamos a utilizar en el resto del curso de teoría del delito. ¿Okay? Entonces, según Mesger, el delito es la acción típicamente antijurídica y culpable. ¿Se fijan cómo ya empieza a desarrollar otro tipo de conceptos? Esto es nuevo para ustedes. El resto del curso de Derecho Penal 1, que estudiaremos en teoría del delito, nos vamos a dedicar a estudiar y a explicar de manera pormenorizada cada uno de los elementos del delito, hasta llegar a la definición más aterrizada de delito, porque esa es la que utilizamos en Derecho Positivo Mexicano al hablar de los elementos positivos y negativos del delito. Entonces es muy importante que ustedes vayan estableciendo cuáles son los parámetros o cuáles son los elementos básicos de los delitos, porque por ejemplo vamos a poder retomar cuestiones del concepto de Francisco Carrara, vamos a retomar otras de Mesger, vamos a tomar otras de Jiménez Azúa, otras de Coyo Calón, y pues, cada una de estas definiciones aporta una semilla o un elemento a la teoría del delito que se maneja en el derecho positivo mexicano. ¿Okay? Entonces ya llevamos la definición de Francisco Carrara, ya llevamos la definición de la ley, ya llevamos la definición de Mesger, y ahora vamos a hablar de la definición del delito de Coyo Calón. Coyo Calón dice que el delito es una acción humana, antijurídica, típica, culpable y punible. Otra vez, también les pregunto de examen, Coyo Calón define el delito como una acción humana, antijurídica, típica, culpable y punible. ¿Ok? Fíjense, estamos ya hablando de cuántos elementos: acción humana, antijurídica, típica, culpable y punible. Y estamos hablando de 5 elementos que Coyo Calón retoma en su definición. Cada una de las definiciones de delito se vuelve un poco más compleja. Si bien es cierto que Francisco Carrara refiere el delito como una infracción sancionada por el Estado que puede ser moralmente imputable, políticamente dañosa, y el fin del delito es proteger a los ciudadanos, y necesariamente el delito se va a cometer a través de una conducta externa, ya estamos retomando ahí algunos elementos. De la definición de Francisco Carrara podemos entender que para que se cometa un delito necesariamente debe de existir una conducta externa del hombre. Recuerden ustedes que las conductas internas del hombre son objeto de la moral o de las reglas éticas o morales, jamás de la norma jurídica. Una de las características de la norma jurídica es que es externa. Si el hombre no exterioriza su conducta, no puede ser objeto de estudio de la disciplina del derecho, de la ciencia del derecho. Entonces es importante. Ya es un acto que prohíbe el Estado, que es moralmente imputable, que se le puede atribuir a una persona de manera moral. Socialmente es algo malo y la sociedad lo atribuye como malo, y entonces se le puede castigar. Moralmente imputable, políticamente dañoso. La palabra polis es el asunto de todos, política es el asunto de todos. Polis, ciudad-estado, y el sufijo ica relativo a la ciudad-estado. La política es el asunto de todos. Entonces, si a todos nos causa daño, si a todos, si a la sociedad en general nos causa un malestar, es necesariamente que sea
moralmente imputable. Moralmente imputable significa que la sociedad lo atribuye como malo y por ende es objeto de un castigo. Espero que lo entiendan así, y además se refiere a una conducta externa del hombre. De la definición del código podemos retomar que el delito puede consistir en una, acuérdense ustedes, acción o omisión sancionada por las leyes penales. De ahí vamos a retomar que los delitos pueden, si hay voluntad, pueden ser por acción o por omisión. El ser humano puede exteriorizar sus conductas no necesariamente llevando a cabo una conducta. También puede exteriorizar su voluntad omitiendo llevar a cabo una conducta, como el caso del médico. Vamos a poner este ejemplo, el caso del médico, una persona que estudia medicina y que ve una persona yaciendo, se la encuentra en su camino yaciendo. Si él tiene los conocimientos médicos y está en sus manos salvarlo porque tiene un deber con su profesión, de acuerdo a la ley general de profesiones, con la sociedad, si está en sus manos ayudarlo y no lo ayuda, no será un delito por omisión. Pagar un impuesto, yo tengo obligación de pagar mis impuestos, y si no los pago, estoy exteriorizando mi voluntad para abstenerme de llevar a cabo algún pago, es un delito por omisión. Entonces, puede haber acciones u omisiones que sean delitos. Esto es lo que podemos retomar de la acción o del concepto de delito del código. Acción u omisión sancionada por las leyes penales. La definición de Mesger ya se vuelve un poco más compleja. Es una acción, habla de una acción, no habla de omisiones. Mesger habla de una acción, por eso la definición no es concluyente. Habla de una acción que es típicamente, que será típicamente, vamos a verlo más adelante, antijurídica, que vaya en contra de la ley, y culposa o culpable. Hablamos de culpabilidad, y si hablamos de culpabilidad, hablamos de la atribución de una conducta que puede ser dolosa o culposa. Recuerden que el dolo significa llevar a cabo una conducta con la intención de cometerla. Un delito doloso, yo cometo el delito con la intención de cometerlo, y culposo, puedo llegar a cometerlo sin la intención. Y la definición de cuello calón ya es todavía más compleja. Cuello calón refiere a que es una acción humana. Por ende, no pueden haber delitos cometidos por personas morales. Esto es una cosa importantísima. Hay abogados que pierden asuntos por esto. Denuncian o se querellan en contra de personas morales. ¿Ok? En contra de personas morales. Las empresas no pueden cometer un delito. Si ustedes denuncian o se querellan contra una persona moral, pésimo. Lo único que van a ocasionar es que pues, les desechen su queja, su denuncia o su querella, porque se le atribuye siempre una conducta delictiva a un ser humano. Quienes sí pueden cometer ese tipo de conductas necesariamente serán los representantes de las sociedades. Los socios, si son personas físicas, porque también puede haber socios personas morales. Los socios, los administradores. Esas personas sí pueden cometer delitos porque son personas físicas, ¿ok? Entonces hablamos de una acción humana antijurídica que va en contra de la ley, típica. Ahorita hablamos de tipicidad, culpable y punible, ¿ok? Típica significa, la figura de la tipicidad es una adecuación exacta de la conducta descrita en la ley a la conducta que lleva a cabo el ser humano. Homicidio: comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro. Si la conducta de Juan Pérez se adecua a la que está descrita o al delito descrito en el Código Penal, entonces existe una adecuación, a esa homologación entre la conducta descrita en el código y la conducta que acontece en la vida real, se le conoce como tipicidad. Si hablamos de culpabilidad, hablamos del grado de la persona que tiene para asumir una responsabilidad penal, porque si se comete un delito doloso no se va a castigar de la misma manera a que se comete un delito culposo. Se le castigará con mayor severidad a una persona que cometa un delito con la intención si no la tiene. Entonces es una conducta o es una acción humana que está dotada de culpabilidad, pero habrá que ver en qué sentido se da esa culpabilidad. Y punible: la punible viene de punición, que es castigo. Es una conducta que es castigable o que puede ser castigada. Y finalmente vamos a retomar la definición de delito de Jiménez de Azúa. Para Jiménez de Azúa, el delito no es otra cosa sino es un acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. Esa es la definición de delito más adecuada. Obviamente todas son preguntas de examen, jóvenes,
pero esta es la definición más aterrizada, la más completa y la de donde podemos desprender todos y cada uno de los elementos para que vamos a estudiar en teoría del delito. Es muy importante, ¿ok? Esta es la definición. Entonces retomamos la definición de Francisco Carrara, la definición de la ley, la de Mescher, la de Cuello Calón, y la quinta definición, que es la de Jiménez de Azúa, es la más importante, es la vigente, porque de ahí se retoman todos y cada uno de los elementos del delito, ¿ok? Entonces, otra vez, la definición de Jiménez de Azúa es, para Jiménez de Azúa el delito es un acto, para empezar es un acto, ya hablamos de un acto de omisión, una conducta que solamente puede exteriorizar un ser humano, que puede ser, consiste en un acto, es típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones subjetivas de penalidad, culpable, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. Delito es el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones subjetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. ¿Ok? Así es como la queremos. Delito es el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. Entonces, así es como lo preguntaremos en el examen. De esta última definición, que es la que vamos a retomar, propia para el estudio de nuestro delito, ahora sí, vamos a desmenuzar todos y cada uno de los elementos del delito. Ya cerramos, concluimos el tema de definición de delito. Obviamente estas definiciones serán pregunta de examen. Y lo que sigue en consecuencia es que de estas definiciones desmenucemos todos y cada uno de los elementos del delito. Como consecuencia, escuchen bien, como consecuencia de las definiciones o de los conceptos que hemos abordado del delito, podemos concluir, de acuerdo a la teoría penal, que los elementos del delito son los siguientes. Los elementos del delito, y esto es pregunta de examen, lo más importante que van a estudiar en Derecho Penal 1. Los elementos del delito son 1. Acción. 2. Tipicidad. 3. Antijuricidad. 4. Imputabilidad. Imputabilidad. 5. Culpabilidad. Culpabilidad. 6. Punibilidad. 6. Punibilidad. Y 7. Condiciones objetivas de penalidad. Condiciones objetivas de penalidad. Cuando concuerdan y se reúnen de manera estricta todos y cada uno de estos elementos, podemos hablar de delito. Podemos entender que un juzgador en materia penal, si reúne y estudia con pruebas conforme a derecho, plenamente acreditadas en la legislación positiva mexicana vigente, cuando concuerdan todos y cada uno de los elementos de manera perfecta, sin que se preste a interpretaciones, sin que se preste a dudas, hablamos de delito y existirá en consecuencia una sanción penal. El objetivo entonces del abogado acusador o de la fiscalía o del Ministerio Público es acreditar la existencia de estos elementos. Un buen fiscal, para acreditar la existencia de un delito, lo que se conoce antes con el Ministerio Público, tiene que acreditar todos y cada uno de estos elementos. En el documento por virtud del cual, que es el auto de vinculación al proceso, el Ministerio Público ejerce acción penal, antes se le llamaba pliego de consignación, antes de la reforma, ahora se le llama auto de vinculación al proceso. En ese documento donde se ejerce acción penal, debe de hacerse un estudio pormenorizado por parte de la Fiscalía para explicar con qué pruebas, con base en qué elementos y por qué sí se dan estos elementos, ¿ok? Acción, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, punibilidad y condiciones subjetivas de penalidad, ¿ok? Estos son los elementos activos del delito, son los elementos positivos del delito. Cuando se dan estos elementos, sí hay delito. El objetivo entonces del abogado defensor es desvirtuar, con uno que desvirtúe, con un elemento de estos que desvirtúe el abogado defensor, ya no hay delito. Ya no hay delito. Si hay duda o si hay interpretación en otro sentido, ya no hay delito. Entonces se deben de acreditar de manera estricta estos elementos. En consecuencia, el abogado defensor tiene, con uno que desvirtúe es más que suficiente para acreditar la no existencia del delito o la inexistencia del delito, y en consecuencia hablaremos de una situación de libertad. Entonces,
¿Cuáles son los elementos del delito positivos y cuáles son los negativos? Los elementos del delito, los positivos son los que acabamos de mencionar: una actividad, una acción, una tipicidad, una antijuricidad, una imputabilidad, una culpabilidad, una punibilidad, condiciones objetivas de penalidad. ¿Cuál es el contrario? ¿Cuáles son los elementos negativos del delito? ¿Cuál es el elemento contrario a cada uno de estos elementos? Si hay delito, si para que exista delito tiene que haber una acción, una misión o una omisión, una acción o una conducta por parte del hombre, lo lógico es que el elemento negativo contra la acción sea acreditar una falta de acción. Este señor mató, no, hay falta de acción, el señor no mató. Entonces no hubo acción por parte de este individuo. El elemento negativo de la actividad o de la acción es la falta de acción. Entonces, elemento positivo, acción; elemento negativo, falta de acción. Tipicidad. Recuerden ustedes entonces que la tipicidad es esa adecuación de la conducta descrita en la ley a la conducta que comete el agente o el reo. ¿Ok? El agente, no gente, el agente del reo. El delincuente debe de cometer una conducta y debe de ser idéntica a la que plantea la ley para que haya delito. ¿Ok? Eso es tipicidad. ¿Y qué tendrá que acreditar como elemento negativo el abogado defensor? Pues atipicidad. La figura contraria a la tipicidad, el elemento negativo es la atipicidad, falta de tipicidad. Tercer elemento positivo, antijuricidad. Antijuricidad significa que va en contra de la ley. Eso es lo que tiene que acreditar la parte acusadora y la parte defensora, que será el elemento negativo de la antijuricidad. Causas de justificación. Entonces, pregunta de examen. El elemento negativo de la antijuricidad son las causas de justificación. Causas de justificación, ¿ok? Y hay varias. De hecho, el resto del curso de teoría del delito vamos a estudiar de manera pormenorizada cuáles son esas causas de justificación y todos y cada uno de estos elementos. Ahorita los estamos mencionando simple y sencillamente para que se familiaricen. Una de las causas de justificación, grosso modo, podría ser la legítima defensa. Ya vamos a analizar de manera pormenorizada esa figura, pero que ustedes entiendan. Entonces, elemento activo, acción. Elemento negativo, falta de acción. 2. Elemento activo, tipicidad. Elemento negativo, atipicidad. 3. Elemento activo, antijuricidad. Elemento negativo, causas de justificación. Siguiente elemento o requisito activo o positivo del delito, ¿ok? Sería la imputabilidad. La imputabilidad, cuando una conducta es imputable, significa que una conducta es atribuible al hombre, ¿ok? ¿Qué tan atribuible es esa conducta al hombre o no? ¿Es capaz? ¿No es capaz? Hablamos de temas de capacidad de goce, de ejercicio. Los inimputables son personas a las cuales no se les puede atribuir una pena por razón de sus capacidades mentales. Entonces, el elemento negativo de la imputabilidad se les llaman causas de inimputabilidad. Es inimputable y hay artículo expreso, ya lo veremos más adelante. Se les considera inimputables, por ejemplo, las personas que tienen un desarrollo inadecuado o trastornos mentales, desarrollo inadecuado de su logística mental, o que tienen padecimientos mentales. Una persona que está enferma y que cabalmente no lleva a cabo algún delito, no estaba en su sano juicio, no tenía capacidad de ejercicio, esa conducta no es atribuible a esa persona en derecho. Entonces, la imputabilidad es poder atribuirle esa conducta o esa pena o ese castigo a una persona, y por ende el elemento negativo son las causas de inimputabilidad. Siguiente elemento positivo, culpabilidad. ¿Qué tanta culpabilidad o qué tipo de culpa se le puede atribuir a una persona? ¿El delito es doloso? ¿Es culposo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Hay que acreditar entonces las causas de incompatibilidad, ¿ok? Causas de incompatibilidad o de no culpabilidad, ¿ok? Entonces vamos a retomar. Elemento positivo, actividad o acción. Elemento negativo, falta de acción. Elemento positivo, tipicidad. Elemento negativo, atipicidad. Elemento positivo, antijuricidad. Elemento negativo, causas de justificación. Elemento positivo, imputabilidad. Elemento negativo, causas de inimputabilidad. Elemento positivo, siguiente requisito, punibilidad. La punibilidad es esa capacidad o esa atribución para poderle atribuir un castigo a una persona.
punibilidad, de la palabra punible, punición, que significa castigo. Si la conducta es castigable, se le puede castigar a una conducta descrita en la ley penal, entonces hablamos del requisito de la punibilidad. ¿Ok? Si hay pena para una conducta descrita en la ley, es una conducta punible y se da otro requisito activo del delito. Y el requisito negativo o contrario a la punibilidad se le conoce como excusas absolutorias. Excusas absolutorias. Ya hablaremos de las excusas absolutorias. También aquí hablaremos de temas tales como la legítima defensa, eso lo veremos más adelante. No los revolveremos en ese sentido, no vamos a hablar de ninguna de ellas, pero hay excusas absolutorias. Si bien es cierto que yo cometí un delito, puedo estar absuelto o puedo estar exento de la conducta por alguna razón, ¿ok? Más que en otros elementos, aquí es donde vamos a hablar propiamente de la legítima defensa, en la punibilidad, en las excusas absolutorias. En su momento lo hablaremos, ¿ok? Entonces la punibilidad es esa facultad o esa posibilidad de castigar una conducta descrita por la ley, y el elemento negativo son las excusas absolutorias. Y el último elemento positivo son las condiciones objetivas de penalidad. Condiciones objetivas de penalidad, que son una serie de requisitos formales, materiales, que están descritos en la ley para que la conducta se le atribuya el carácter de penal. Y eso lo veremos también más adelante. El elemento negativo de las condiciones objetivas de penalidad se le conoce como falta de condiciones objetivas de penalidad. Falta de condiciones objetivas de penalidad, ¿ok? Haciendo entonces un breve repaso, ahora sí, lo único que me interesa que ustedes sepan es que los elementos activos del delito y los negativos son los siguientes. En esta sesión llévense los conceptos de delito de Francisco Carrara, de la ley, de Meyer, de Cuello Calón, de Jiménez de Azúa, de Linkere, elementos positivos del delito y negativos. Primer elemento positivo, actividad o acción. Segundo elemento positivo, actividad o acción. Elemento negativo, falta de acción. Segundo elemento positivo, tipicidad. Negativo, atipicidad. Tercer elemento positivo, antijuricidad. Tercer elemento negativo, causas de justificación. Cuarto elemento positivo, imputabilidad. Elemento negativo, causas de inimputabilidad. Elemento positivo, culpabilidad. Elemento negativo, causas de incompatibilidad. Siguiente elemento positivo, punibilidad. Elemento negativo, excusas absolutorias. Y finalmente, positivo, condiciones objetivas de penalidad. Y negativo, falta de condiciones objetivas de penalidad. ¿Ok? Espero que esté claro. Háganme por favor todas las preguntas que me tengan que hacer. Por eso les dejo esta sesión ahorita que se van de vacaciones, porque es mucha información para digerir. Trabájenlo, digiéranlo, vean este video el resto de las vacaciones. Apréndanse las definiciones de memoria, apréndanse los elementos positivos y negativos de memoria. Ahorita solo me interesa que sepan a qué se refiere más o menos cada uno de ellos, que los memoricen, positivos contra negativos, y el resto del curso nos vamos a referir a todos y cada uno de estos elementos, los estudiaremos de manera personalizada, prácticamente desde los últimos temas de Derecho Penal 1. Hacer una última acotación, muchos tenían un cuestionamiento, que es un delito que se presenta por denuncia o por querella. Los delitos que se persiguen de oficio, es decir, por parte del Estado, se inician a través de una denuncia. Cuando un delito es tan importante, lo suficientemente importante como para que lo persiga el Estado de oficio, es decir, por sí mismo, sin que el particular se lo tenga que decir, se levanta una denuncia porque el delito se persigue de oficio. También los delitos graves se persiguen de oficio. Generalmente los delitos graves se persiguen de oficio, ¿ok? Hablamos de delitos federales, de delitos contra el Estado, ese tipo de delitos que se persiguen de oficio, que por su importancia el Estado los tiene que estudiar, el particular, y los tiene que investigar, aunque el particular incida o no, se les conoce como denuncias. Si yo voy a perseguir o voy a hacer el conocimiento de la Fiscalía o del Ministerio Público antes la comisión de un delito que no se persigue de oficio, se le conoce como delitos que se reclaman a petición de parte ofendida. Hay específicamente delitos
que se atribuyen en contra de una persona en particular, los famosos delitos que se persiguen a petición de parte ofendida. Hay delitos que yo voy a hacer de conocimiento de la autoridad, pero que yo mismo como particular tengo que estar dando seguimiento porque es a mi petición. A mi petición. La Fiscalía, el Ministerio Público, el representante social, va a investigar esos delitos a petición mía, del particular, de la víctima, del ofendido, ¿ok? Esos delitos se les conoce por querella, son delitos que se reclaman a través de una querella. Entonces, los delitos que se persiguen a petición de parte ofendida se les conoce como delitos de querella, delitos que se reclaman a través de una querella, y los delitos que se persiguen de oficio se presentan a través de una denuncia. Cuando escuchan a una persona decir, es que voy a presentar una denuncia, pues depende, a ver qué delito, contra qué delito vas a, qué delito vas a reclamar. Si es un delito grave, y el Estado lo tiene que perseguir por su gravedad, presentarás una denuncia. Si es un delito que se va a reclamar a petición de parte ofendida, como unas lesiones, por ejemplo, una riña, estaremos hablando de una querella, ¿ok? Y las clases subsecuentes, de hecho el tema siguiente es la clasificación de los delitos. Ya vamos a entrar al tema de la clasificación de los delitos. Este tema también lo vamos a tener que memorizar, lo van a tener que ustedes memorizar, es pregunta de examen. Vamos a hablar de los diferentes tipos de delitos, y después de los diferentes tipos de delitos ya vamos a estudiar cada uno de los elementos del delito. Retomando elementos positivos del delito: acción, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, punibilidad y condiciones subjetivas de penalidad. Elementos negativos del delito: falta de acción, atipicidad, causas de justificación, causas de inimputabilidad, causas de incompatibilidad, excusas absolutorias y falta de condiciones subjetivas de penalidad. Por favor, muchachos, ahora sí les pido que me manden sus dudas. Les voy a dejar un último trabajo este fin de semana, y como les comenté, ya no les daré molestia hasta regresando de vacaciones. Cuídense mucho, cuiden a sus familias, que esta contingencia salga lo mejor que se pueda dentro de lo que cabe para ustedes, y cualquier duda sigo a sus órdenes. Excelentes y felices vacaciones dentro de lo que cabe. Saludos.